Buenos días, amigos, hermanos y, como siempre digo, radio oyentes de este canal que tanto edifica como es Radio Solidaria y bueno, de nuevo tengo el privilegio y el gusto, ¿no?, de ser partícipe con todos ustedes, ¿no?, de esta programación y compartir a modo de devocional un pensamiento que hoy el Señor tiene algo muy especial y precisamente todo parte porque un buen amigo mío, un hermano en la fe también, me contaba que su profesora de música, mi amigo es un artista en muchos sentidos, ¿no? Y ahora está con una profesora de música aprendiendo un instrumento y me estaba contando de ella que es muy buena y que está incluso optando a bandas como la banda de Madrid, por oposiciones a entrar en el Conservatorio de Madrid, en Valencia, incluso que hasta en este verano tiene espectáculos, eventos en los cuales ella es el primer instrumento de lo que se dedica, que es el trombón de varas. Pero lo que más me llamó la atención es que en el escrito que él me estaba explicando todo este currículum de esta profesora, ¿no?, me contaba y había una frase que decía, y ya está casi convertida. Y esto me hacía reflexionar. En primer lugar, yo sentí un gozo muy grande, ¿no?, al saber que una persona está casi convertida, está en proceso, ¿verdad? Y recibía de parte de Dios que tenemos que recordar su mandato, desde donde sea y a donde sea, ¿verdad?, llevar su palabra. Y hay un personaje en la Biblia que fue sacado de su zona de confort y lo fue por un propósito, porque todo lo que hace Dios lo hace para un propósito, y es Felipe. Y este caso que les contaba hace un momentito me llevaba a Felipe, me llevaba como en Hechos 8:26, ¿no?, hasta que acaba este relato, estos 13 versículos con el etíope que estaba en el desierto de Gaza, ¿verdad? Y la verdad que estando un poquito así en contexto, ¿no?, tenemos a Felipe, ¿no?, que después de que el Señor lo llevara a Samaria, dice que estaban allí y él estaba predicando y bueno, tenía un buen testimonio porque estaba gente convirtiéndose, milagros, expulsando demonios, ¿no? Y sintió una llamada, ¿no? Una llamada del Espíritu Santo, ¿no? Cuando leemos todo el texto, ¿no?, que va transcurriendo, ¿no?, vemos al principio como un ángel del Señor habló a Felipe, ¿verdad?, para que se levantara y fuera hacia el desierto. Dicho de otro modo, le dijo, sal de tu zona de confort. Es una de las expresiones que hoy en día se usan mucho, lo de la zona de confort, ¿no? Y cuando el ángel del Señor le dijo a Felipe, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto, ¿no? Dice que entonces él se levantó y fue, ¿verdad? Felipe no se quedó en su mismo sitio, no hizo caso, ¿no?, ¿verdad? Felipe se levantó y fue. Y entrando un poquito en el contexto de la época, Felipe fue uno de los diáconos elegidos. En aquella época había muchas viudas y fue uno de los diáconos elegidos para poder servir a la comida a las viudas, porque en esa época la iglesia estaba creciendo muchísimo. Recordemos que en una sola predicación de Pedro se convirtieron 3.000. Y al ir creciendo la iglesia, pues se dieron cuenta de que las viudas estaban quedando pues un poco desatendidas y nombraron a 7 diáconos. Diácono significa servidor. Esteban fue uno de ellos, que fue el primer mártir, y Felipe, que estaba también con ellos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que Felipe empezó a hacer cosas maravillosas, milagros, liberó endemoniados, predicaba a Cristo, y todo el mundo estaba encantado con él. De hecho, dice la palabra de Dios que la ciudad donde estaba Felipe estaba llena de gozo. Ese, ¿verdad?, es el sueño de todo pastor, predicador, evangelista, ser un personaje reconocido, que esté lleno del Espíritu Santo y hacer grandes señales, ¿verdad?, de ello. Por mano de Felipe estaba habiendo un gran avivamiento. Y en ese clímax, ¿no?, de su vida ministerial, en ese auge, en nuestro tiempo diríamos en su mejor momento, más bendecido, más prosperado, el Espíritu Santo, mediante un ángel, le dice que deje eso, que salga de su zona de confort y que se vaya al desierto, a Gaza. ¿A quién le gusta bajar? ¿Verdad? Entre comillas, bajar, digamos a decirlo así, de su bendición a otro lugar, donde no hay nada, donde no hay reconocimiento, donde no hay redes sociales, donde no hay ni apoyo. Pero es importante saber que solo los que son guiados por el Espíritu Santo están dispuestos a vivir este tipo de situaciones que realmente son incómodas. Dice la palabra que él mismo se levantó y fue.
Luego dice que el Espíritu Santo lo arrebató, lo iba a arrebatar de un lugar para otro. Pero aquí al principio dice que él mismo se levantó y fue. Mira, hay cosas que tienes que hacer tú mismo o tú misma, que no va a hacer Dios por ti. En este caso, el Espíritu Santo le dijo que se levantara y fuera y tuvo que ir. Luego el Espíritu Santo decidió arrebatarlo por sus propios medios, ¿verdad? Nosotros mismos tenemos la tarea de despojarnos de nuestro orgullo, de nuestra apariencia, de tomar la iniciativa, de tomar la voluntad de Dios como norte. Dios nos da instrucciones y espera a ver cómo respondemos. Si respondemos, claro. Muchos parece que quitan los datos del móvil, ¿verdad? O dejan el móvil en modo avión o lo dejan simplemente en visto y luego pues dicen, Señor, es que no lo he recibido. O estaba sin cobertura, ¿verdad? Qué fácil es actuar así. Luego pretenden estas personas que Dios sí que esté siempre 24/7, como se dice para ello, ¿verdad? Pero ellos se permiten el lujo de quitar los datos, porque ahora me conviene, ahora no me conviene, quizá más adelante. Felipe tuvo que bajar por él mismo a ese desierto. Como les decía antes, luego el Espíritu Santo lo arrebatará y lo llevará donde estaba al principio, pero ahora la voluntad de Dios es otra. Y es que Felipe saliera de su zona de confort. Estando ya en el desierto, donde no hay nadie, ni pasa apenas gente, de repente, este hombre, guiado por Dios, se encuentra con una de las personas más importantes de Etiopía, que iría en un carruaje de lujo, con mucha protección, me imagino yo, ¿verdad? Porque era una persona muy importante. Y Dios lo llevó junto al carro de este señor. Y todo esto se encuentran en un momento, en un tiempo, lugar específico, porque, vuelvo a repetir, Dios es perfecto y en todo lo que hace es perfecto. Se acerca y se pone a escuchar Felipe. Como un no creyente, va leyendo a Isaías. Leyendo uno de los pasajes que más veces y más idóneos son usados para evangelizar. El etíope va leyendo lo que le pasó a un hombre, y sin entender nada, ya estaba fascinado y con ganas de saber. Esto me hace pensar, porque muchas veces los no creyentes tienen más hambre de Jesucristo que muchos de los cristianos, ¿verdad? El enemigo nos quiere hacer saber que el mundo está duro, que es difícil, que es imposible que la gente quiera saber de Cristo, pero esto es un engaño. Muchas veces somos nosotros mismos que nos engañamos y nos dejamos engañar, porque aquí vemos un ejemplo, vemos un hombre que tiene hambre de Dios. Este etíope, además, tenía algo especial que le ocurre, que es importante, era eunuco. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 23:1, no entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullado los testículos o amputado su miembro viril. Y este hombre viajó desde Etiopía, casi un mes de viajes o unos 4.000 kilómetros, hasta Jerusalén para adorar a Dios, dice la palabra. Imagínate que al llegar no le dejaron entrar, porque la ley dice que los eunucos no pueden entrar en la asamblea, como hemos leído antes. Sin embargo, este etíope que fue rechazado por la iglesia no impidió que dejara de tener hambre de Dios. Y no sé cómo, pero se consiguió un pergamino de Isaías. No creo que fuera tan fácil conseguir en esa época un pergamino y menos de Isaías, un gran profeta. Pero lo consiguió. Y se volvió para su tierra, para África, leyendo, aún sin entender. Hoy en día esto me hace pensar también cuando alguien se enfada por algo pequeño en la iglesia, abandona, deja de congregarse, pierde su hambre de Dios. Somos demasiado débiles, ¿verdad? No tenemos ese hambre. O quizás nunca la tuvo, porque realmente quien tiene el hambre, que no tiene hambre porque se le ha quitado de otras cosas que no vienen de Dios. Muchos hemos visto personas que han abandonado por un rechazo, por una corrección, pero no han perdido el hambre. ¿Por qué? Porque ya realmente estaban saciados de otras cosas. Si tienes hambre y sed de Dios, ni el rechazo puede quitarte o apagarte este hambre de Dios. Quiero dejar en este momento una reflexión que quiero que tengas muy presente. No sabemos las historias de la gente. Igual que la gente no sabe nuestras historias, pero lo que sí sé es que Dios nos va a poner en nuestra vida en situaciones incómodas, fuera de nuestra zona de confort, para que seas de bendición para otras. Dios nos va a poner en situaciones quizás incómodas para que seamos un Felipe. Porque Felipe, en el momento que le dice al etíope que no entiende, porque nadie le explica, empieza a hablarle de Jesucristo. El texto de Isaías 53, 7 y 8 lo usó Felipe para explicarle de quién hablaba Isaías. Qué importante fue que Felipe llevó al etíope a entender que Jesucristo es la persona que hizo todo eso, que cayó, que fue herido por nuestras rebeliones, que fue molido por nuestros pecados, que en todo momento no abrió la boca, que fue Jesucristo quien por amor a él, igual que por amor a mí y a ti y a todos, no abrió la boca. Es imposible
que el hombre guiado por el Espíritu Santo, que sale de su zona de confort en obediencia, que habla de Jesucristo a un no creyente, es imposible que este no creyente no quiera bautizarse y reconocer a Jesús como su Señor, porque pagó con su sangre, su vida y todo lo que somos. Dios tiene un propósito perfecto en todo lo que hace. De hecho, en Hechos 1:8 dice la palabra de Dios que Jesús le dice a sus discípulos que recibirán el poder y serán sus testigos en toda Judea, Samaria y hasta los últimos confines de la tierra. Quizás ellos pensaron que lo último de la tierra sería el Imperio Romano, que es lo más conocido que podían tener. Pero aquí vemos cómo este etíope fue ganado por Felipe. Por eso, cuando tengas un momento incómodo, una situación que no quieres, no lo subestimes, porque Dios ahí tiene un propósito. Vemos cómo Dios había provocado, había permitido una situación incómoda en Hechos 8:1, que dice que había una gran persecución y hizo que todos se esparcieran. Empezó una gran persecución que tenía el propósito de esparcirse por toda aquella zona. Y de ahí a Samaria fue Felipe, de Samaria al desierto y del desierto a toda África. Porque por medio de este etíope que se bautizó y que creyó en Jesús, la palabra fue a toda África. A veces me quedo pensando en nuestros padres espirituales y que ellos realmente sí sufrieron pruebas de verdad. Los perseguían para matarlos. Nosotros, sin embargo, no tenemos pruebas de esas. Tenemos otro tipo de pruebas de desobediencia, de capricho, de orgullo, que somos cabezones. Pero ellos tenían pruebas por su fe en Jesucristo. Y por eso abandonaron todo. Salieron por todo el mundo. El mundo no era digno de ellos, ¿verdad? Y no les importó, porque ellos preferían morir por Cristo. Mirad, hoy en día la iglesia de hoy quiere vivir por Cristo, pero no quiere morir por Cristo. Ellos tuvieron que dejar su casa, su tierra, perseguidos. Sin embargo, salieron anunciando el Evangelio, como dice luego, ¿no? ¿Cómo vas tú cuando te toca salir de tu zona de confort? Si realmente luego te frustras, cuando te toca vivir algo que no quieres, o en donde no quieres estar, cuando estás en una situación incómoda. Si te frustras es porque en tu corazón realmente tienes tus propios sueños y no el reino de los cielos. Mira, si tú avanzas en la vida de alguna forma, pero el reino de Dios no avanza, no hay nada trascendente en ello. Pero si tú no avanzas, o parece que no avanzas, porque hay veces que uno parece que está atascado y no sabe, pero si el reino de Dios sí avanza, entonces tú avanzas con el reino de Dios. Esto sí es trascendente. Tienes que darte cuenta que tú no puedes hacer todas las cosas, pero sí asegúrate de hacer todas las cosas que Dios te ha dicho que hagas. Con todo esto no pretendo hacer un discurso así de motivación para exaltarte a ti o al hombre o a la mujer, en general, no. Lo que quiero decirte es que bajes tú para que suba Él. Que no se trata de que tengas que cumplir tu plan, sino el plan de Dios. Y Dios nos quiere enseñar que tiene un plan perfecto si obedeces. Él mismo toma el control de todo para que se cumpla su voluntad y también puede enseñarnos el valor que tiene una persona. Esto es muy importante. Felipe dejó multitudes en Jerusalén, en Samaria, donde se estaba viviendo un avivamiento impresionante para ir a por una persona. Hay 13 versículos enfocados en la Biblia hacia un etíope no convertido. ¿Cuántas veces en la vida, esto ya quería acabar con ello, no vemos el valor de las personas, lo hemos perdido? ¿Con cuántos te relacionas al día? ¿Has orado por ellos? Realmente cuando nos presentemos ante el Señor el día del juicio, de nuestro juicio nos preguntará si dimos de comer y beber, ¿verdad? Pero también ese comer y beber se refiere si hemos saciado el hambre de aquellos que nos puso en el camino con hambre de Dios. Por eso, hermanos y hermanas, no perdamos el valor de las personas, que por uno solo Dios te ha marcado un propósito. Por uno solo Dios te saca de tu zona de confort. Cuando tengas tus crisis, tus pruebas, tus persecuciones, recuerda que nuestros padres espirituales en esos momentos no dejaron de predicar el Evangelio. Gracias a ellos tú y yo conocemos a Jesús y no hay nada más importante. Pues hermano, hermana, que nuestro Señor nos ayude a entender esto, su propósito y dar el valor a las cosas que están dentro de su plan. Que Dios os bendiga.